tratar de formular algunas preguntas, más que comentarios, son preguntas y una invitación, tratando de hilar, digamos, la discusión que se ha venido construyendo desde el día de ayer en la mañana, pero principalmente con la mesa de la tarde de ayer y con la de la mañana del día de hoy. Son preguntas y la invitación. ¿Cómo podemos caracterizar estos movimientos sociales contemporáneos? ¿Qué categorías pueden ser útiles para analizar estos procesos organizativos contra los grandes megaproyectos, contra estos proyectos extractivos que no solamente se acompañan pues de esta explotación y extracción de los remanentes de los recursos naturales, sino que también van acompañados por una serie de reformas legislativas que buscan legalizar estos despojos, pero también acompañados de una buena dosis de violencia en nombre de la modernidad y del progreso, frente a la que han tenido que reaccionar los habitantes de estos lugares? ¿Cómo podemos analizarlos? ¿Qué perspectivas teóricas y nuevos conceptos, nuevas miradas nos permiten reflexionarlos de manera integral, en la que evitemos los determinismos, las visiones puramente economicistas o culturalistas, analizados de manera histórica? ¿Cómo podemos abordar la economía política de los movimientos, su cultura? ¿Cómo podemos incluir las historias como procesos, pero también desde su dimensión espacial? ¿Qué nos pueden decir al respecto? Un reto que va aparejado a esta producción del conocimiento es el debate pendiente entre aquellas visiones que idealizan los movimientos como subalternos y contrahegemónicos, invisibilizando las relaciones y luchas de poder entre los grupos a su interior, con aquellas otras perspectivas teóricas que caen en la descalificación y en una visión reducida de estos procesos, subrayando su mero uso instrumental por parte de sus dirigentes a favor de sus intereses personales. Se trata de develar los matices, los claroscuros, lo que ahí se está construyendo como procesos mucho más complejos que esos polos de conocimiento nos quieren develar. Son diálogos por construir entre los académicos, que exige a su vez de construir nuestra propia ubicación frente al otro, actor social o sujeto político, y la existencia misma de un solo modelo de racionalidad que cuestione nuestra propia visión hegemónica de la producción del conocimiento, pero también frente al otro académico. Como bien señalaba Bourdieu, hoy en día nadie ignora que los científicos trabajan dentro de complejos campos de poder en los que se disputan legitimidad y prestigio. Así, la emergencia y consolidación de nuevas representaciones científicas de la realidad compartidas y consensuadas por la comunidad académica obedece muchas veces a luchas internas por ese poder y legitimidad. Luego entonces tenemos el desafío de crear diálogos desde una diversidad de epistemologías, de visiones de mundo, de proyectos de civilización con varios otros, sin reproducir relaciones de dominación en la producción del conocimiento, que cimiente las bases de un debate fructífero y productivo que supere la indiferencia, la descalificación y la tolerancia, sino en un plano de respeto y de igualdad que esté a la altura de los requerimientos científicos de nuestras complejas realidades contemporáneas, no solo para comprenderlas, sino también para abonar a crear condiciones más humanas de existencia, de las cuales también formamos parte. Es una invitación que entiendo, no podremos agotar en esta mesa, pero tal vez podamos empezar a esbozar algunas ideas. Esa es la invitación. Les damos la palabra en ese mismo orden de exposición y luego abriremos una ronda de preguntas con el público. Como una mujer indígena, pienso yo que este movimiento social es muy importante para nosotros en los pueblos indígenas y especialmente para la mujer, porque digamos en el pueblo yaqui todos los líderes tradicionales son hombres, pero son las mujeres que eligen los que van a gobernar. Digamos tradicionalmente en el estado de Sonora. En los Estados Unidos es muy diferente. Yo puedo decir que a mí me eligieron al concilio en 1992, entonces estuve en el concilio por 4 años, pero los hombres que estaban en el concilio en una manera pues pensaban que no era el rol de la mujer de estar como un líder, ¿no? Entonces hubo una política ahí muy dura y ahora en día, pues hoy en día, ¿no? Entonces es muy interesante porque apenas celebramos en septiembre, festejamos pues ese reconocimiento del tribunal como tribunación y todos los líderes que están ahí, pues la mayoría son hombres, ¿no? Pero me dieron la palabra y me dijeron, Octaviana, queremos que vengas a hablar con nosotros porque tú hiciste mucho para el pueblo y reconocemos que nosotros teníamos el error, porque no te apoyamos en ese tiempo que tú necesitabas nuestro apoyo. Y puedo decir que hoy en día el gobierno, tribunación de los yaquis en Arizona, trabajan muy cerquita, muy cercano con los yaquis, digamos, con las autoridades tradicionales en el estado de Arizona y en el río Yaqui. Y pienso yo que los estamos ayudando, es un movimiento social como hoy en día estamos ayudando al pueblo con abogados. Entonces ese caso
esa petición sobre el agua, el derecho de agua, ahí en el estado de Sonora. Pienso yo que muchos de ustedes han oído, ¿no?, lo que está pasando ahí en Hermosillo y el problema con el agua y el debate, ¿no?, con el agua. Va a seguir este asunto sobre la Corte Internacional. Ya recibimos noticias últimamente, ahora en septiembre, que ya van a oír el caso de nosotros, digamos, de los yaquis en Sonora, en la Corte Internacional. Y vamos a ver qué va a pasar. Bueno, menuda pregunta nos hiciste, varias difíciles. Pero yo creo que una de las cosas que creo que estamos tratando de aprender en estos días también es justamente que ya no se vale, digamos, desde nuestra perspectiva universitaria, académica, etcétera, etiquetar, o sea, seguir etiquetando. Y yo creo que pues sí vale la pena preguntarse, bueno, ¿y cómo cuando criticamos, ¿no?, desde nuestra posición de cubículo, ay, no, ¿por qué te autodenominas así, no? Entonces, ¿cómo carajo quieres que me autodenomine, no? O sea, yo creo que por ahí va una autodefinición y autoascripción de la gente que está en diferentes opciones de organización y de lucha, que tendríamos que ser más cuidadosos en cómo se constituyen, cómo se autodefinen, cómo se construyen. Y yo creo que uno de los problemas también básicos es que hay una especie como de creación de fragmentación que produce también constitución de nuevas clientelas en torno a diferentes movimientos, por lo que caracterizaban los colegas colombianos, en torno a la explotación, yo le llamaría así, ¿no?, de esta figura de víctima, ¿no?, y para revictimizar, etcétera. Yo creo que eso es algo que tenemos que evitar. Otra cosa importante es algo que también en algún texto el Doc Alonso y creo que también Xóchitl enfatizan, son las convergencias, más que las divergencias, las alianzas, darnos cuenta que existe una multiplicidad de lo que ahora también se sigue llamando colectivos. Y bueno, obviamente ya aquí lo dijeron varios desde ayer, o sea, y ahora en la mañana, ¿no? Estamos defendiendo la vida misma, ¿no? Sabemos que hay otras demandas en torno a la vida que no necesariamente son iguales, ¿no?, a las que se esgrimieron hace un rato, pero yo creo que tendríamos que dar cuenta de este tipo de enfoques y ser muy cuidadosos, ¿no? Y evitar o tratar, ese es uno de los retos, ¿no?, de la gente que coparticipa, que colabora, que hace cociudadanía, como dirían estos colegas colombianos, la sectorización, la fragmentación y bueno, quizás reconstruir eso que se llama o que se quiere llamar sociedad civil, que también es uno de los retos. Otra cosa importante, a mí me parece que estas nociones de movimientos, de otro tipo de movimientos más recientes, bueno, no son recientes, también tienen pasado. O sea, los movimientos en contra de la violencia, uno de los movimientos pioneros fueron los de las mujeres, feministas, etcétera. O sea, eso es clave. No estamos redescubriendo el agua tibia, ¿no? O sea, los movimientos desaparecidos, el Comité Eureka, todas estas cuestiones han estado presentes desde hace mucho tiempo en la discusión. Entonces, yo creo que por ahí tendríamos que recuperar prácticas, algunas yo creo que no malas, otras que tendríamos que ir construyendo en el camino y yo creo que recuperar el espíritu de respeto, de reconocimiento entre no solo digamos los académicos, los del cubículo y las universidades, sino estos otros grupos que de alguna manera nos aliamos con ellos, ¿no? Colaboramos, aliamos en diferentes grados, pero yo creo que es válido recuperar este espíritu de colaboración, más en un momento tan complicado y que también vale la pena recuperar esta discusión sobre el Estado. Me cuesta mucho trabajo, comentábamos en otra discusión, pensar un Estado nacional. ¿Qué es ahora eso? A pesar de que, bueno, reivindicamos leyes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, con este tema que yo abordé, que si la comisión de víctimas, que si la no sé cuánto, que si la ley de no sé qué, pero ¿qué significa en un Estado que tendríamos que recaracterizar de nuevo y evitar el naciocentrismo de alguna manera o un nacionalismo metodológico que también tiene sus peligros? Pero bueno, gracias. Creo que la pregunta
que nos pone la moderadora lleva implícito cómo se da el acto de conocer, es decir, cómo podemos categorizar los movimientos sociales, es decir, nosotros a los movimientos sociales. Y esta direccionalidad es fundamental, creo que es la que está ahora en cuestión, porque lo que hemos visto por la participación de la mesa anterior es más bien las categorías que cada mundo, por decirlo así, el mundo académico, el mundo de los movimientos, construye para sus propios fines y luego esta posibilidad de ponerlas a dialogar. Ayer me llamaba mucho la atención, por ejemplo, lo que decía Magdalena sobre lo que el término, concepto, categoría, como quieran llamarle, capitalismo, nos puede permitir ver y lo que no nos puede permitir ver. Si pensamos en eso, Magdalena nos estaba diciendo, bueno, hay cosas que no, hay aspectos de la complejidad de la realidad, por decirlo así, que no nos va a permitir esa categoría. Y ella agarraba y decía, y saliendo de aquí fui, la abordé y le dije, Magdalena, tú tienes que venir a Chiapas porque sería súper útil políticamente, súper interesante académicamente para ti, poder escuchar cómo tú ves lo que nos permite el capitalismo como concepto, pero sería interesantísimo que tú escucharas a los activistas anticapitalistas para que te digan por qué Hidra capitalista y por qué ese concepto resuena a nivel mundial y por qué es muy importante para la lucha. Por supuesto, los objetivos de Magdalena en el análisis que ayer tenía, pues están en el mundo académico de un compromiso social, porque pues, Magdalena y cualquiera de los investigadores no viven en el limbo, viven en realidades concretas donde hay compromisos concretos con diferentes intereses. Pero entonces le decía yo, y esto es, lo pongo este ejemplo porque me parece que es aquí donde la pregunta es quiénes están categorizando hoy, ya no el monopolio del saber poder de nosotros sobre ellos, y bueno, para mí me cuesta mucho trabajo decir nosotros, porque yo tengo un pie en un lado y tengo un pie en el otro, y eso es lo que les traté de compartir ahorita. Hay un mundo en donde se cruzaron los mundos, estábamos en nuestra zona de confort, como dicen las feministas, bien chéveres antes del 94, haciendo la investigación comprometida con los pueblos, viviendo con ellos, aprendiendo con ellos, siendo unos antropólogos y antropólogas, pero, o sea, cargábamos el agua, arrastrábamos la leña, de verdad, hacíamos nuestro mejor esfuerzo como jóvenes universitarios que querían servir al pueblo, que querían que la comunidad terminara avanzar en sus historias, o sea, un trabajo que yo creo que mucha gente de mi generación y de la que está aquí presente ustedes, te lo hacía con ahínco. ¿Qué pasó en ese 94? ¿Qué pasó en muchos lugares de América Latina en los 90? Nos explotó la bomba y nuestra zona de confort, pero no porque le levantaron una guerra a los zapatistas o los de la guerra del agua allá, sino porque hablemos las condiciones y las contradicciones llegaron a un punto en que hubo unos actores sujetos que dijeron, ya basta. O sea, esto no es así. ¿Cómo que va usted a privatizar el agua? ¿Cómo es que va usted a echar el nafta a andar y aquí todos vamos a ser felices? Espérese. Entonces creo que la pregunta que nos pone Carmen sobre la mesa nos lleva a preguntarnos sobre esta ruptura del monopolio del poder, nos lleva a preguntarnos cómo estamos cada uno resolviendo hoy este asunto de una pregunta de producción de conocimiento, para qué, con quién, cómo, dónde, y como dicen los y las zapatistas, contra quién. La corrección que nos hacen después de nuestra larga lista de producción de conocimiento, bla, 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 y ellos dicen, ¿contra quién? ¿Por qué? Porque están pensando desde una condición de guerra prolongada de desgaste. Entonces el contra quién no es metafórico, no es para la metateoría, es para la acción política concreta. Ahí le dejo. Bueno, muchas gracias, y con esto abrimos la ronda de preguntas. Muchas gracias. Felicitarles y agradecerles. Ha sido sumamente gratificante escuchar. Bueno, hay varios temas, sería larguísimo platicar. Lo que quiero hacer referencia es a la experiencia boliviana, porque ustedes saben que Evo Morales, la base social de Evo Morales son los llamados movimientos sociales. El proceso boliviano de quiebre a las políticas neoliberales, que se inicia en el año 2000, estoy hablando de manera contemporánea, tiene que ver mucho con los llamados movimientos sociales. Ahí hay un tema muy interesante que es los movimientos sociales haciendo política, y no solo política local, tampoco regional, en el caso nuestro, sino política nacional. Este es un tema. ¿Cómo está ese proceso? Me parece que es una pregunta que nos podría llevar a dialogar. En el caso nuestro, bueno, esa es una reflexión que hago. La otra tiene que ver con este concepto, con la categoría que hacían alusión.
En el caso nuestro, los propios movimientos sociales se autocalifican como movimiento social. Pero, por ejemplo, la comunidad intelectual, sobre todo de las ciencias sociales, en estos últimos tiempos han comenzado a utilizar conceptos como movimientos anticoloniales en vez de movimiento social. Porque el movimiento social pues significa, incluso bueno, las posiciones más retrógradas, conservadoras también se denominan movimientos sociales para el caso boliviano, por ejemplo. Hay como una diferencia ahí, creo que ahí pues sería otro tema para poder conversar. Y una última que hago es, Margarita hacía alusión, y en el caso nuestro es, bueno, ¿qué es lo que sucede cuando los movimientos sociales hacen política, ejercen, porque están cogobernando? ¿Cuáles son los problemas, las dificultades? Y ahí quiero ser bastante crítico, enfático, bueno, de las dificultades que comienzan a aparecer, por ejemplo, temas de clientelismo, formas de corrupción, liderazgos que no se genera muy rápido, en fin. Para el caso nuestro, al menos al grupo al que pertenezco, esto no nos asusta, más bien tiene que llevarnos a una crítica, y incluso Evo Morales está en esa idea de una permanente autocrítica y afrontarlo la situación. Bueno, estos son los comentarios generales que yo hago. No sé si a partir de estas ideas alguna reflexión que podría... La pregunta va para Margarita, pero creo que el comentario también puede ser útil para todas las personas en la mesa. Y tiene que ver con que en Colombia tú hablas de un efecto político, pero yo creo que también es muy importante tener en cuenta el efecto jurídico que tiene la categoría, entre comillas, de víctima, porque ahí hay unos efectos muy concretos desde donde hay unas reivindicaciones también muy específicas desde los movimientos de víctimas. Creo que no hay que perder de vista eso, y porque, digamos, el afán de nombrarse a sí mismos como víctimas, porque hasta hace 4 años esa categoría no era tan difundida. Antes estábamos hablando era de desplazamientos, de desplazados, y eso tiene que ver también con una agenda legislativa que ha venido produciendo como un montón de patrones ahí para pues que las personas tomen eso y también hagan reivindicaciones de derechos. Y pues la pregunta también va muy en la línea de lo que hablaba el compañero anterior, y es, o sea, ¿quién está categorizando y desde dónde, no? Porque las víctimas, la dicotomía, si son agentes o no agentes, desde dónde se está viendo que sea o no sea así, y también como problematizar que estas explotaciones de las figuras de víctimas no solamente son de afuera hacia adentro en los términos en los que nos estamos moviendo por estos días, sino que también están en unas líneas horizontales, si se quiere, desde los mismos indígenas, los campesinos, las víctimas, porque también hay unas estrategias, también hay manipulaciones, también hay gente que dice yo no soy víctima, pero es la única forma que pueda acceder a un goce medio efectivo de derechos es tomar esa categoría y reivindicarla. Entonces creo que también habrá que problematizar y no sé si romantizar, pero aterrizar también que dentro de los mismos colectivos, de los mismos movimientos sociales, pues pasan también cosas de este tipo, ¿no? Bueno, mi pregunta va para la doctora Trujillo, Diogen Chaniabu. Bueno, yo soy Yori de Ciudad Obregón, doctora, y bueno, mi pregunta gira un poco en torno a lo que platicó hace rato sobre la urbanización que está viviendo, a que están la comunidad de yaquis en Arizona. Dentro de la cultura yaqui siempre se destaca la importancia que está el paisaje, el medio natural en su cultura, las cruces de mezquite que hacen frente a las casas, las ramadas. Entonces la primera pregunta va en torno a esto: ¿cómo ha sido esta relación con la urbanización que han tenido los yaquis de Arizona y cómo han subsanado esta falta de su medio natural en los rituales, en la medicina tradicional? La segunda pregunta gira en torno a la organización política. Dentro de los gobernadores, siempre pues son gobernadores yaquis, y como mencionó usted, pues sí, siempre ha existido la participación de la mujer en la política yaqui, pero hubo cambios con los yaquis de Arizona, es una nueva organización, hay gobernadoras yaquis. Esas son mis 2 preguntas. Octaviana, porque en esta quizás tensión que hay entre lo que podemos escuchar con la doctora Xochitl y lo que ayer escuchamos, lo que escuchábamos ayer con el doctor Lisbona, o sea, como esta tensión entre, bueno, ¿qué hacen los intelectuales? Entonces, tanto intelectual en Chiapas, ¿y para qué ha servido, no? Y que creo que hay como una tensión entre estas 2 participaciones. Pues a mí me interesaría preguntarle a Octaviana, ¿cuál es el papel, entonces, en su experiencia, cuál es el papel de los intelectuales no indígenas en su población, en su territorio? Si es una relación quizás política, de lucha política que tengan los intelectuales, o si solamente ustedes
ustedes, si ellos intermediaron o si funcionaron, tuvieron algún papel en el trabajo que ustedes han logrado realizar en su territorio. Excelentes exposiciones, muchas gracias. Yo nada más quiero responder a lo que comentó ahorita Xochitl. Es muy interesante que estemos viendo esa manera de percibir la realidad desde los distintos ángulos, o sea, cómo lo ven los zapatistas, cómo lo ven los intelectuales que están trabajando con los zapatistas. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado de no caer en una dicotomía blanco y negro. O sea, los zapatistas están usando el concepto de capitalismo. Obviamente, no viene de la pureza indígena. El concepto de capitalismo es una teoría heurística que viene desde la academia, en donde estamos etiquetando una manera que tiene que ver con ganancia, que tiene que ver con explotación. ¿Qué están significando los zapatistas como capitalismo y qué estamos significando de los académicos? Va a estar muy mezclado. Y lo único que yo estaba tratando de hacer ayer con la ponencia es decir, estamos construyendo un hombre de paja y a ese hombre de paja le estamos tirando y a la hora de tirarle estamos oscureciendo una gama de aspectos que es muy importante que también les tiremos o los incluyamos. Entonces, tanto los zapatistas reconocen la importancia, o los indígenas, la importancia del análisis académico, como los académicos la importancia de las significaciones y análisis de los indígenas o los zapatistas. Yo estuve trabajando 20 años en comunidades campesinas. Nosotros queríamos ser pobres como los pobres, ¿no? Entonces, de pronto, nosotros teníamos un tejabancito de palitos y a nuestro alrededor todos los demás campesinos que trabajaban duro querían construir su casa y empezaron a construir sus casas. El único tejabancito de palitos que quedó fue el de nosotros. El de ellos ya eran casas bien construidas de ladrillo. Y luego, en una de esas que fuimos a acompañarlos a trabajar en el campo, tratar de sembrar, viene uno de los campesinos, que yo digo que fue mi maestro, Juan Bernal, un campesino, me decía, mira, te voy a decir una cosa. Si yo hiciera una guerra, a ti no te iba a dar un arma, porque a ti te quitan el arma y con esa me matas a mí. Pero si tú supieras criar puercos, te ponía a criar puercos para darnos de comer a todos. Entonces tú, por favor, haz lo que sabes hacer. No te vengas a sembrar con nosotros. Lo que tú sabes hacer, hazlo bien. En ese sentido, para mí fue un gran aprendizaje. Es que sí tenemos una labor que cumplir y sí tenemos una labor de hacer bien el trabajo académico de tal manera que sirva a la lucha que está llevando a cabo. Y yo creo que Octaviana no lo puede decir, ella viene de las comunidades yaquis, salió a estudiar y regresa a la comunidad también, pero ya con una visión mezclada, obviamente. Ya no es ese blanco y negro, ya no es lo que ellos piensan y lo que nosotros pensamos, es lo que podemos pensar juntos, ¿no? Y entonces a mí me parece que en ese sentido es muy importante que nosotros cuestionemos las categorías que estamos usando y veamos cuáles nos van a servir para darles el tiro al blanco y no seguir construyendo hombres de paja. En los Estados Unidos, y voy a hablar específicamente en Arizona, ¿no? Porque como yo ha trabajado en las 3 universidades en el estado de Arizona y fue algunos años pasado que hubo una investigación con el tribu Havasupai. Ellos es un pueblo indígena que vive en el fondo del Gran Cañón. Llegaron unos investigadores allí de Arizona State University, ahí en Tempe, y entonces pidieron permiso, sí, para hacer la investigación y el concilio les dio permiso porque iban a estudiar el problema del diabetes. Y ya después por allí salieron los papeles, digamos, las investigaciones, que una investigadora estaba haciendo unos estudios, robando la sangre y haciendo otras cosas que no tenía que haber hecho, ¿no? Y hubo un problema muy grande y todo lo que quería el Tribu Nación, digamos, los Havasupai, que la universidad, que esos investigadores dieran an apology. Querían que pidieran perdón o digamos, pues hicimos un error, pero ya se envolvieron los abogados y no dieron ese apology. Entonces estaban muy disgustados todas las Tribu Nación, que si los investigadores de la universidad iban a llegar allí a sus territorios y engañarnos, que ya basta, ¿no? Que ya eran muchos años de hacer esas cosas muy mal.
Entonces se pasó una ley en Arizona que cualquier investigación, sea un alumno, digamos un estudiante de investigadores, de los profesores, tienen que pedir permiso si es una nación, digamos tribunación, porque son 22 en el estado de Arizona, si va a haber una investigación con los navajos, con los Tohono O'odhams, con los yaquis, cualquier tribunación en el estado de Arizona, por ley en el estado de Arizona, tienen que ir, presentar su investigación, su propuesta y recibir ese reconocimiento de la tribunación. Te puedo decir que con los navajos es muy, muy difícil, porque ellos ya tienen muchos años en este tema, es muy difícil. Pero por lo general, sí, como dice Margarita, pues que cualquier investigador o personas que van a prestarse, que lo que van a investigar, lo que van a hacer el trabajo en esos pueblos indígenas, van a hacer para mejorar, regresar eso, lo que han aprendido, ellos van a ser muy bien recibidos por la comunidad indígena. Otra cosa que estamos haciendo en los Estados Unidos, que pienso yo que es muy importante para mi colega de Bolivia, porque Bolivia apenas se está desarrollando con ese movimiento social indígena, ¿no? Digamos que lo que está pasando en Bolivia, lo que está pasando en otros países en Latinoamérica. Y es que nosotros como del pueblo indígena y yo como mujer indígena académica, lo que estamos haciendo es desarrollando programas y allá en los Estados Unidos se llaman American Indian Studies, Native American Studies, Applied Indigenous Studies, estudios aplicados, como el programa que yo desarrollé en la Universidad del Norte, en Arizona, es que los líderes de los pueblos, de todos los pueblos, cuando fuimos a consulta, vamos a desarrollar este programa académico. Son 4 años de estudios en la universidad, ¿no? Allá, en los Estados Unidos. Fuimos a preguntar, antes que se desarrollara el programa, fuimos a todas las 22 tribunaciones enfrente del gobierno de ellos, ¿qué es lo que necesitan ustedes? ¿Qué quieren para su comunidad? Y en esas respuestas se hizo el programa. No como yo, no como una persona no indígena va a decir, nosotros sabemos lo mejor para ustedes. Nosotros fuimos con esas tribunaciones y decir, ¿qué necesitan más para desarrollar sus pueblos? ¿Qué es lo que se necesita para estos alumnos, los jóvenes que ustedes mandan a la universidad? ¿Qué necesitan de nosotros? ¿Qué podemos hacer para ustedes? Y los hemos hecho. La mayoría de los estudiantes que se agradan del programa nuestro regresan a sus comunidades, sea en la área urbana, sea en la área rural, regresan a sus reservas. Y están haciendo muy buen trabajo y eso es lo que se tiene que hacer. Tenemos que tener mucha ayuda de todos que quieren hacer ese trabajo muy importante en las comunidades indígenas y van a ser muy bien recibidos, pero si bien vienen con buen corazón. Muchas gracias por los comentarios. Para la colega colombiana, a mí me parece muy importante este punto porque no es casual, ¿no?, que la figura de víctimas de repente apareciera también. Yo no me acuerdo a nivel internacional, ¿no?, de Naciones Unidas, hay un estatuto, ¿no?, que también se llama algo así, no me acuerdo, pero creo que es muy reciente, en los 2000, si no me equivoco. Y justamente, lo decía también otra colega que no me acuerdo, pues se llama Clara Inés, no sé qué, ella decía que en las movilizaciones coexistían, ¿no?, lo que se autodenominaban víctimas, pero había víctimas de paramilitares, de todas las diferentes actores, ¿no?, en todo el conflicto tan largo colombiano. Entonces era un problema muy grande en términos de esto. Y lo que tú dices claramente se constituye en uno de los retos, ¿no?, de las reflexiones sobre los movimientos. O sea, ¿qué tanto hay una utilización estratégica también y un esencialismo al aprovechar esto, ¿no? También no es casual, uno de los movimientos que se autodenominó, creo, es el 2000, en el 2005, fue uno de los primeros que surgió, el Movice, ¿no? Movimiento de Víctimas del Estado, ¿no? Creo que sí, algo así. Entonces, no es casual, ¿no? O sea, que tiene que ver. Y a mí me parece interesante porque también eso se reflejó en muchas de las discusiones para otro tipo de movimientos, ¿no? El movimiento indígena, o sea, ahí hay toda una contienda bien interesante, ¿no? Pero me parece muy importante lo que apuntas. Un poco por lo que decía, pues aparentemente bien, hacer bien lo que nosotros, también parte de esta autocrítica, ¿no?, y crítica de lo que estamos, cómo lo estamos haciendo, ¿no?, en nuestra relación con lo que pretendemos que es nuestro
nuestra preocupación, ¿no? Los movimientos sociales, etcétera. También tiene que ver con lo que decía el compañero de Bolivia. Yo creo que el reto ahí mayor, ¿no? Y él mencionó todos estos problemas acerca de los liderazgos, clientelismo, faccionalismo, que bueno, se dan en todos los... Es que precisamente una de las características o viejas características que le adjudicábamos a los movimientos sociales es justamente la fluidez, el constante movimiento, ¿no? Y que bueno, que dejaban de ser movimientos sociales cuando se hacían poder. Entonces yo creo que por ahí hay toda una reflexión interesante, sobre todo para el caso de Bolivia, ¿no? Que en la práctica pues se ha visto, ¿no? En la razón de Estado. Yo creo que por ahí hay una cosa que hay que trabajar, ¿no? Brevemente, porque se acaba el tiempo, asunto que decía Esteban sobre si tendríamos que reconsiderar el uso de movimiento social, los movimientos o el movimiento maya en Guatemala, entendido en sus múltiples interpretaciones, decidió después de una gran crisis dejar de hablar de movimiento maya y hablar de mayas en movimiento, exactamente en la dirección que tú dices, de cómo se acaban las metanarrativas y cómo también responden mucho, ellos no lo dijeron, pero podríamos pensar que movimientos sociales es una categoría que viene muy ligada a la Guerra Fría y a la cuestión bipolar. Ahora, en esto que tú decías sobre los diferentes niveles, creo que en el caso del movimiento zapatista es muy importante cómo en los años que llegamos a trabajar con ellos, finales de los 80s, hablan de reclamos ante el gobierno para hacer su desarrollo propio regional. Luego, con el estallido, le declaran la guerra al Estado mexicano. Y hoy las luchas que se están dando es contra el capital. Entonces creo que ya lo local, nacional, regional, que era un poco también una manera muy etapista, hoy viene siendo cuestionada. Y lo que decía Magda, creo que me parece, con eso cierro, me parece que estarían muy de acuerdo con esta apreciación que tú decías, Magda. Por supuesto, Hidra capitalista no está ni en ninguna lengua celtal, ni viene de ninguna cosmopolítica, viene de un lenguaje político, académico, de unas luchas de izquierda, etcétera, etcétera. Pero creo que ellos coincidirían muy bien, no puedo decir que ellos piensan así, pero esta categoría, por ejemplo, surge de un diálogo entre bases, comunidades, subcomandantes solidarios, académicos solidarios, epistémicamente Congreso Nacional Indígena. Es decir, esto que tú decías de el blanco y negro, de alguna forma está siendo también planteado como imposible, o sea, qué es lo puro y quiénes los enemigos de los dos bandos, y con eso quisiera yo cerrar, como es también estos bloques de los académicos frente al movimiento y todo eso, lo que hoy se ha dado una contaminación, una migración y una colonización mutua. Entonces creo que eso es para seguir platicando, conversando y debatiendo. Bueno, muchas gracias. Cerramos con esto esta mesa. Muchas gracias.